Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy vamos a estar hablando de la hormona testosterona y de cómo la testosterona es una hormona que puede estar activa o inactiva. El tema lo trajimos porque nos han estado preguntando a través de Metabolismo TV y le invitamos a todos ustedes a que nos hagan sus preguntas aquí abajo en Metabolismo TV, en el área de hacer comentarios, o si se van a unir como miembros, pueden unirse aquí al lado, aquí a la izquierda mía. Van a ver un botón donde ustedes pueden ser miembros de Metabolismo TV y va a recibir unos videos especiales, pero además va a recibir notificaciones especiales sobre las actividades especiales y descubrimientos nuevos que están pasando, ¿no? Pero el tema lo trajimos porque uno de los miembros de Metabolismo TV nos trajo el tema principalmente de que había hecho unas pruebas de testosterona. La testosterona es la hormona que controla el deseo sexual. Es una hormona que es una hormona masculina, pero la mujer también la tiene. De hecho, en el cuerpo del hombre, el tener bastante testosterona significa que el cuerpo va a estar fuerte, fornido, con buena musculatura y no va a estar blandito y fofo, porque cuando el cuerpo del hombre le falta testosterona, lo que hace es que se pone más gordito y se llena más de grasa y se destruye parte del músculo. Por eso es que la testosterona ayuda a mantener el cuerpo de un hombre juvenil, lo ayuda a mantener musculoso. La testosterona, en el caso de la mujer, el cuerpo de la mujer produce muy poquita testosterona, pero si no fuera por ese poquito, la mujer no tendría ningún interés sexual en su marido. O sea, porque lo que controla el interés sexual, tanto en el hombre como en la mujer, es la hormona testosterona. Nosotros utilizamos un producto que lo utilizamos de forma natural para levantar la producción de testosterona en el hombre, porque de la misma forma que ayudamos a la mujer con la crema de progesterona, pues tenemos también que ayudar al hombre con la crema, o no con la crema, con las cápsulas. Este producto se llama Testosterin y es un producto que se utiliza porque tiene unos estudios científicos que ayuda a los testes, que los testículos, a producir mucha más cantidad de testosterona de forma natural. El producto no contiene ninguna testosterona, lo que pasa es que tiene un compuesto patentado que ayuda a los testículos a producir más testosterona. Como todos los hombres, sobre todo después de los 40, 50 años de edad, empezamos a reducir, a bajar nuestra producción de testosterona, pues empezamos a perder un poquitito el interés en la actividad sexual, pero principalmente el cuerpo se pone más blandito, se pone más lleno de grasa, hay menos musculatura y está menos definido. Por eso utilizar algo como esto, pues ayuda al hombre a que se ponga el cuerpo más varonil, más fornido, más lleno de músculo, más, porque la testosterona es una hormona anabólica. Anabólica quiere decir que construye músculo. Ahora, quiero explicar esto porque nos han escrito para traernos el tema de caramba, es que yo me medí los niveles de testosterona y me salen altos. Y sin embargo no tengo mucho deseo sexual. Esto es uno de los miembros que nos está escribiendo a Metabolismo TV. Y yo quiero explicar este tema porque es un tema importante que usted sepa si su maridito se va a medir la testosterona o si usted, hombre que nos está oyendo, va a medirse su testosterona. Es bueno que sepa este tema. Fíjese, lo que pasa es esto. La testosterona es una hormona que, como decía, controla el deseo sexual, además de que controla gran parte de la construcción de musculatura del cuerpo, sobre todo en el hombre. La testosterona es la hormona masculina por excelencia. De hecho, la voz ronca o voz amplia o honda que tiene un hombre se produce porque el efecto de la testosterona hace que se cambien las cuerdas vocales. La barba de un hombre pues sale también porque existe la testosterona. De hecho, las mujeres que han tratado, mujeres fisiculturistas que alzan pesas, ¿no?, han tratado de ponerse testosterona y les sale barba y la voz se le pone ronca. Quiere decir que esta hormona que tiene una cualidad masculinizante. Ahora, el asunto es que la testosterona, vamos a decir que es así, ¿verdad? La testosterona, cuando la miden en la sangre, hay que pedirle al médico que mida testosterona activa. La prueba común y corriente que hacen de testosterona es una prueba de testosterona común, que de hecho es una testosterona cuya mayoría está cubierta de lo que llaman una globulina. La globulina es una capa de proteína, como si fuera una carnecita, una carne. Y eso hace que esa hormona no está activa porque no puede
cuando va a tocar el resto del tejido, no hay contacto de la hormona como tal. O sea que muchas de las hormonas que miden, cuando miden hormona en general testosterona, lo que están midiendo es una hormona inactiva. Es una hormona inactiva y usted lo que quiere, si quiere probar la testosterona, es que le midan lo que llaman la 3,3 activa. La hormona activa, que es la hormona que no tiene esa capa. De hecho, se llama la T libre. Free testosterone le llaman en inglés. Esta T libre es la hormona que realmente va a tener un efecto sobre su sistema hormonal. Si está cubierta en la capa de globulina y se entiende, se sabe que más del 98% de la hormona testosterona está cubierta de globulina. Por lo tanto, está por ahí paseando por si se necesita, pero no está activa. Así que aquellos que se han hecho su prueba de testosterona, les cuentan que están a un buen nivel y sin embargo tienen el cuerpo blandito, no sienten mucho deseo, es simple y sencillamente que están llenos de hormona testosterona inactiva. Y esto se lo explicamos porque la verdad siempre triunfa.